lección de esta semana se titula Hijo de David. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Apreciados hermanos, sean muy bienvenidos al presente 7, donde hemos de repasar la lección de esta semana y de paso bienvenidos al estudio de la lección de este trimestre, que lleva por título Mateo. Regalo de Dios, por cierto, es el significado del nombre de Mateo. Y es un regalo, porque lo que nos presenta para este trimestre es un regalo sin duda alguna maravilloso para todos los cristianos, de todas las épocas, de todos los tiempos, en donde la seguridad de que nuestro Dios creador y redentor es el único que puede restaurarnos a su imagen. La lección para esta semana lleva por título El linaje de David. Punto número 1. Jesús es el autor de la creación y el autor de la redención. Y vamos a abordar dos preguntas como inicio. ¿Por qué en el plan de redención, en el plan de salvación, la obra de redención solo podía ser efectuada por el Creador? ¿Cuál es una de las razones? Puede haber muchas, pero una. ¿Y qué importancia había en que Jesús fuera descendiente de seres humanos y al mismo tiempo fuera Dios? Sería muy bueno que recordáramos que la palabra de redención tiene que ver con rescate. De hecho, el significado primario es redención, recomprar, rescatar. Rescatar a un esclavo de la esclavitud. Y desde ese aspecto, solamente quien puede rescatar, quien puede volver a comprar, pues es el dueño. Y en el libro de Mateo encontramos como introducción, en palabras muy sencillas, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es interesante que aparece la palabra libro, biblos, del origen, de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así como el Antiguo Testamento inicia con el libro de Génesis, que nos habla sobre el inicio de la creación de Dios, el libro de Mateo se introduce con el inicio, el origen de la redención del ser humano. En el libro de Génesis encontramos que nuestro Dios creó todo de manera maravillosa a su imagen, pero por causa del pecado todo se vio quebrantado. Y el primer Adán, con su decisión equivocada, trajo como resultado solamente desorden y caos. Pero encontramos en el libro de Mateo, en el origen de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, el inicio, la esperanza de la restauración para aquello que el pecado había destrozado, destruido. ¿Y por qué Dios hecho hombre? Pues precisamente porque el Evangelio eterno consiste en una persona. El Evangelio eterno es una persona. Es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien ante la decisión nefasta del ser humano de no escuchar la voz de Dios y de dejarse engañar por el enemigo de Dios, tomó una decisión equivocada y consecuencias terribles vinieron sobre el ser humano. Dios no nos abandonó a nuestra suerte. Y entonces es Dios hecho hombre, viviendo entre los hombres, sufriendo como hombre, siendo tentado como hombre, para comprender plenamente al ser humano y ante la acusación del enemigo de Dios de que es imposible vivir como Dios manda y obedecer a Dios, Dios hecho hombre demostró que es posible, dependiendo de Dios, poder ser restaurados a su imagen y poder volver al plan original de Dios, que sabemos el plan original de Dios para los seres humanos es un plan en donde la felicidad sea permanente,
en donde la paz y la seguridad formen parte de la vida, pero no intermitentemente, sino de manera plena, total, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Preguntas en presente 7. ¿Qué provoca en tu vida el saber que Jesús era el cumplimiento de las profecías? Para maestros, estudia con tu clase el primer punto. Invítalos a leer Juan 1 del 1 al 3. Pregunta: ¿por qué la obra de redención solo podía ser efectuada por el Creador? Ayúdalos a reflexionar. ¿Qué provoca en tu vida el saber que Jesús era el cumplimiento de las profecías? Punto número 2. Así como dijeron los antiguos profetas, Jesús vino a la tierra como hijo de David. ¿Por qué Mateo le da mucha relevancia a este punto? Porque Mateo, su intención es comunicar a todos los judíos de su nación que Jesucristo descendía del linaje de David y que en todo ese linaje había la prueba fehaciente de que nuestro Señor Jesucristo era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Era el Mesías, el enviado de Dios a esta tierra con el propósito de poder redimir al ser humano y de poder ser Emmanuel, Dios con nosotros. Y al repasar toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, encontramos cómo es que Mateo incluye a personajes con características muy peculiares que podríamos considerar no deberían estar allí. Pero el propósito de colocarlos es mostrar que nuestro Señor Jesucristo fue el enviado de Dios, Dios con nosotros, con un propósito bien claro, bien definido: redimir, rescatarnos a los seres humanos. Para maestros, estudia con tu clase el segundo punto. Invítalos a leer Mateo 1:1 e Isaías 9, 6 y 7. Pregúntales: ¿qué pretendía Mateo enseñar sobre las profecías a sus compatriotas al demostrar el linaje de Jesús? Ayúdalos a reflexionar. ¿Cómo afecta tu vida el saber que Jesús es tan humano como nosotros? Punto número 3. Dios puede trabajar contigo y llamarte parte de su familia sin importar tu pasado. Cuando leemos en la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 dice: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación de Jehová. No entrarán nunca en la congregación de Jehová. Es interesante que Mateo, cuando nos presenta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, rompe con los estándares establecidos. Y no trata, hoy se hacen muchas cosas a veces para maquillar un informe, se elaboran estrategias fiscales para ignorar algunos deberes. Pero vemos que en la palabra de Dios no se maquilla a los personajes. En la palabra de Dios se presenta a los personajes y Mateo los presenta sin titubeos. Presenta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y vemos ahí que hay cambios revolucionarios, extraordinarios, que nuestro Señor Jesucristo realizó y que pueden verse claramente en su genealogía. Incluyó a 4 mujeres. Eso iba en contra de los parámetros de aquella época. En la genealogía de nuestro Señor Jesús encontramos a 4 mujeres, donde se menciona también su pasado pecaminoso de algunas de ellas. También encontramos a 3 nombres de gentiles en el linaje de Jesús, cuando la palabra de Dios dice que no entrarían ni el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová. Pero vemos aquí que están incluidos personajes, como hemos dicho, con características muy peculiares. Una de ellas era Tamar, la nuera de Judá.
Otra fue Rahab, la ramera. Ruth, la moabita. Y nos damos cuenta de esta manera cómo incluso una mujer judía, Betsabé, ni siquiera se menciona su nombre, pero sí se dice la que fue esposa de Urías. Encontramos personajes con un pasado tétrico, pero están incluidos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque Él venía a redimir a todos los seres humanos. Para maestros, estudia con tu clase el tercer punto. Invítalos a leer Mateo 1, 4 al 6. Pregúntales, ¿qué nos dice de Dios el no haber ocultado a estos personajes de la genealogía del Mesías? Ayúdalos a reflexionar. En base a esto, ¿qué puede hacer Dios con nuestros pasados pecaminosos? Comparte con nosotros. ¿Qué puede hacer Dios con nuestros pasados pecaminosos? Nuestros amigos de Presente 7 contestaron. Punto número 4. Dios obra a través de personas tanto buenas como malas para cumplir sus propósitos. La lección de esta semana sin duda alguna trae esperanza y fortalece la fe de cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios. Porque Dios obra a través de todos los tiempos, a través de personas tanto buenas como malas para cumplir sus propósitos. ¿Qué errores de los antepasados de Jesús nos dirían humanamente que no se podrían esperar resultados buenos? Qué gran esperanza tenemos al ver la genealogía de Cristo. Es interesante que Mateo, cuyo significado de nombre es regalo de Dios, nos presenta, al estudiar la lección de esta semana, el linaje de David. Incluye a hombres y mujeres con pasados pecaminosos. Mateo mismo fue llamado siendo un publicano, un cobrador de impuestos. Y sentía que el llamado de Jesús había sido un regalo tan precioso para él, inmerecido, que cuando presenta la descendencia de nuestro Señor Jesús, hace énfasis también en los personajes que estuvieron involucrados. Y esto debiera ayudarnos a tener esperanza y seguridad. Dios puede trabajar en nosotros a pesar de nuestros errores. Y esto nos debe dar esperanza. Porque ciertamente hubo allí una ramera como fue Rahab. Hubo una moabita como fue Ruth. Hubo una mujer desilusionada y sin esperanza como lo fue Tamar, que para poder llamar la atención de su suegro tuvo que emplear la mentira. Hubo personajes, reyes y reinas, el mismo David, que no fueron los mejores. Pero gloria a Dios, apreciado hermano, porque la salvación se basa no en lo que nosotros somos, sino se basa en lo que Emmanuel, Dios con nosotros, es, lo que Él es y lo que Él hace en nosotros y por nosotros. Eso es lo maravilloso de toda la Biblia y eso es lo maravilloso en el libro de Mateo. El héroe en el libro de Mateo es lo que nuestro Señor Jesús hace en la vida de hombres y mujeres con defectos, pero transformados por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Para maestros, estudia con tu clase el cuarto punto. Invítalos a leer Mateo 1, 7 y 8, Romanos 5, 8. Pregúntales, ¿qué gran esperanza tenemos al ver la genealogía de Cristo? Ayúdalos a reflexionar. ¿Qué decisiones debiéramos tomar al saber que los propósitos de Dios se cumplen? Punto número 5. Un corazón sincero encontrará la salvación antes que uno lleno de tradición religiosa. En la lección de esta semana, apreciados hermanos, podemos destacar el hecho de que un corazón sincero encontrará siempre una respuesta y tendrá toda la ayuda del cielo antes que uno que se jacte solamente en su tradición religiosa, en ver la religión como un talismán y no
como un compromiso de tener un contacto directo con Dios. Cuando los sabios de Oriente llegaron al palacio de Herodes, llegaron al lugar donde se suponía debía nacer el rey, pues venían a adorar a un rey. Nos damos cuenta de la actitud de Herodes. No sabe, para él solamente rey era él, pero manda a traer a los estudiosos de la Biblia, los estudiosos de la palabra de Dios, los conocedores de las profecías bíblicas, aquellos que con Miqueas en la mano pudieron leer y decirle a los sabios de Oriente que el Mesías nacería en Belén, y tú, Belén, pequeña eres entre todas las naciones, pero de ti saldrá el Mesías, el Redentor. Pudieron decirlo, pudieron describir el lugar, pudieron expresarlo con palabras, pero no tuvieron el gozo de ir a adorarle. Los sabios de Oriente tuvieron la sencillez y la sinceridad de corazón de encontrar al rey para rendirle tributo. Y nos damos cuenta que tuvieron el privilegio de ir y adorarle, ofreciéndole sus presentes. Es interesante, los sabios de Oriente y los humildes pastores de Belén fueron los que tuvieron la dicha de adorar a Emmanuel, Dios con nosotros. Querido hermano, que nuestra religión no sea nuestro talismán, que nuestra seguridad de la salvación plena, de la restauración total de tu vida, de nuestras familias, de nuestra sociedad, podamos centrarla en aquel que no desecha a nadie, en aquel que nos busca. Así como el libro de Génesis nos presenta el origen de la creación de este mundo, pero también nos presenta el origen de la creación de nuestros primeros padres, y nos presenta un llamado de Dios donde se dice: ¿dónde estás, Adán? El libro de Mateo nos presenta a Jesús del linaje de David, que nos viene a buscar y que nos viene a decir: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar y hallaréis descanso. Gloria a Dios por el descendiente de David, que nos da esperanza y seguridad de que no te desecha, de que no nos hace a un lado, de que nos involucre en el maravilloso plan de salvación, independientemente de lo que somos y hacemos, porque lo que Él quiere manifestar es lo que Él puede hacer en tu vida y en la mía. Que el descendiente del linaje de David sea el que nazca hoy en tu corazón y fortalezca la fe y la seguridad de que pronto ha de venir para llevarnos con Él al reino de los cielos. Preguntas en presente 7. ¿De qué modo podemos protegernos del engaño de que conocer la verdad automáticamente significa que estamos en la relación correcta con Dios? Para maestros, estudia con tu clase el 5º punto. Invítalos a leer Mateo 2, 1 y 3. Pregúntales: ¿qué diferencias entre Herodes y los sabios de Oriente revelan el camino para encontrar la verdad? Ayúdalos a reflexionar. ¿De qué modo podemos protegernos del engaño de que conocer la verdad automáticamente significa que estamos en la relación correcta con Dios? Te animamos a seguir Presente 7, a compartirlo con tus familiares, con tus amigos, y que juntos durante este trimestre podamos prepararnos más para ir al cielo. Dios te bendiga. ¿Con qué frase resumirías la lección de esta semana? Nuestros amigos de Presente 7 contestaron: te invitamos a mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook Presente 7.